En la historia de la humanidad, pocas figuras han despertado tanta devoción, debate y misterio como Jesús de Nazaret. Los evangelios, escritos décadas después de su muerte, son la base de la fe cristiana. Pero, ¿qué pasaría si alguien afirmara haberlo conocido en persona? A lo largo de los siglos han circulado leyendas sobre un viajero que aseguraba haber estado en la antigua Judea y haber cruzado caminos con Jesús, un testigo anónimo, cuyas palabras se convirtieron en mito, y cuyo relato sigue intrigando a historiadores y creyentes. Soy Crónicas Temporales, y en este canal exploramos los enigmas más sorprendentes de la historia, la religión y la cultura. Hoy hablaremos del misterioso viajero que juraba haber conocido a Jesús en la antigua Judea. ¿Quién fue? ¿Qué contó? Y cómo su historia se convirtió en una mezcla de mito y memoria colectiva. El enigma del testigo perdido. El relato habla de un hombre que, según versiones, habría sido un mercader, un viajero griego, o incluso un romano que llegó a Judea en tiempos de Tiberio. Aseguraba haber visto con sus propios ojos a un joven predicador galileo, rodeado de multitudes, cuya voz transmitía algo imposible de describir con palabras. Este personaje no aparece en los evangelios oficiales, pero se lo menciona en escritos apócrifos y tradiciones orales medievales. Algunos lo identifican con Cartáfeles, otros lo relacionan con un mercader anónimo que dejó testimonio escrito en papiros desaparecidos. Lo fascinante no es solo lo que dijo, sino el eco de su voz a través del tiempo. El eco de la antigua Judea, la Judea del siglo I, era una tierra convulsa en dominación romana. Tensiones políticas, esperanzas mesiánicas. Era también un cruce de caminos para mercaderes y viajeros de todo el Mediterráneo. No resulta extraño que un extranjero pudiera haber presenciado los sermones de un predicador popular. El viajero afirmaba que aquel hombre, Jesús, no hablaba como los demás. Su tono era firme, pero cercano. Transmitía calma, pero también desafío. Decía haber visto cómo la gente se conmovía, cómo algunos lloraban y otros se enojaban. Su descripción coincidía con lo que luego los evangelios narraron, en una figura que dividía, que atraía multitudes y que sobre todo dejaba huella. ¿Una invención medieval? Muchos historiadores creen que este viajero pudo ser una invención medieval, creada en monasterios europeos, una forma de dar más realismo a las historias sobre Jesús, agregando un testigo externo. En la Edad Media surgieron numerosos textos apócrifos en cartas atribuidas a Poncio Pilato, crónicas de mercaderes, Gelatus, Gisodadus, Jomanus. En ese contexto pudo haberse inventado la figura de un viajero que juraba haber estado allí. Sin embargo, otros sostienen que podría basarse en un personaje real. No sería extraño que un extranjero curioso hubiera dejado anotaciones de su paso por Judea. La pregunta es, ¿dónde quedaron esos escritos? El mito del judío errante. Con el tiempo, este relato se mezcló con otra leyenda, la del judío errante. Según la tradición, un hombre que se burló de Jesús camino al Calvario fue condenado a vivir hasta la segunda venida, vagando por el mundo como testigo eterno. Algunos cronistas medievales fusionaron ambas historias, el viajero que había visto a Jesús y el testigo, condenado a no morir hasta su regreso. Esta mezcla de mito y fe convirtió al personaje en una figura misteriosa, que aparecía en crónicas de distintas épocas y lugares. Más que un testigo histórico, se volvió un símbolo, el hombre que nunca dejó de recordar. El impacto en la fe y la cultura. Para los creyentes, la idea de que alguien más haya visto y hablado de Jesús fuera de los evangelios era un refuerzo de la fe. Para los escépticos, en cambio, era un ejemplo de cómo los mitos se expanden y se adaptan a cada generación. El relato del viajero aparece en canciones, poemas y crónicas desde el siglo XIII en adelante. Cada cultura lo reinterpretó a su manera, como un mercader curioso, un testigo casual o un hombre condenado a caminar por la eternidad. El mito sobrevivió porque toca una fibra profunda, el deseo humano de certeza, de tener un testigo tangible de lo sagrado. Historia, mito o advertencia. ¿Existió realmente este viajero? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que su historia fue contada, repetida y adaptada por siglos. Tal vez nunca hubo un hombre que conoció a Jesús en Judea, tal vez sí,
pero su voz se perdió en el tiempo. Lo que queda es la enseñanza del mito, aunque incluso los relatos inventados pueden influir en la fe, la cultura y la memoria colectiva, y que al final, lo importante no es si el viajero existió, sino lo que su historia dice sobre nosotros, nuestra necesidad de creer, de testigos, de certezas, en medio del misterio. El encuentro imposible, la sola idea, resulta poderosa. Un viajero anónimo, perdido en la historia, que asegura haber mirado a Jesús a los ojos. Tal vez lo escuchó hablar en una plaza, tal vez lo vio sanar a alguien, tal vez solo pasó de largo y quedó marcado para siempre. Ese encuentro imposible sigue alimentando la imaginación de creyentes y escépticos, porque más allá de la fe, la figura de un testigo externo añade un elemento irresistible: la posibilidad de que la historia sagrada tenga más voces de las que conocemos. En conclusión, el viajero que juraba haber conocido a Jesús en la antigua Judea es, probablemente, una mezcla de mito y memoria, una construcción cultural que refleja la necesidad de los hombres de acercarse a lo divino, de darle rostro y palabras a la fe. No importa si fue real o inventado, lo cierto es que su relato nos recuerda que la historia de Jesús no se limita a lo escrito en los evangelios. También vive en las leyendas, en las voces perdidas y en la imaginación de quienes buscan respuestas. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que existió realmente un viajero que conoció a Jesús en persona, o fue todo un mito creado siglos después? Escríbelo en los comentarios, porque en el próximo video estaré leyendo sus mensajes y mandando saludos especiales a quienes me digan desde dónde nos ven. Así que deja tu ciudad o tu país, y podrías aparecer mencionado en el siguiente episodio. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan la historia del misterioso viajero que juraba haber visto a Jesús en la antigua Judea.